Cuando somos llamados a servir, muchas veces nos encontramos con almas que cargan dolores profundos, heridas que no se notan en las sonrisas ni en los abrazos del domingo. Son cicatrices del alma, de esas que solo Dios conoce. Hace poco recibí un mensaje que me conmovió profundamente. Era el testimonio sincero y valiente de una mujer que decidió quitarse la máscara y hablar sobre su lucha más oculta, la batalla contra el pecado de la carne y la sensación de estar lejos de Dios. Ella me permitió compartir sus palabras con ustedes, con la esperanza de que su historia pueda llegar a otros corazones heridos, como lo estuvo el suyo alguna vez. Que escuches cada frase no con juicio, sino con compasión, porque el dolor que se esconde detrás de una apariencia perfecta puede estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y tal vez, así como ella, tú también estés buscando una luz en medio de la oscuridad. Ahora, con el corazón abierto, comparto contigo el testimonio de Camila. Mi nombre es Camila. Tengo 35 años y durante mucho tiempo experimenté algo que me corroía por dentro, pero nadie lo sabía. Sonreí en las fotos, canté en los servicios, dije que estaba bien, pero cuando la puerta de mi habitación se cerró, me encontré con mi mayor enemigo, el pecado de la lujuria. Era un deseo silencioso pero constante, una cárcel invisible. Comenzó con pequeñas concesiones, justificaciones que parecían inofensivas. Es solo curiosidad. Nadie está mirando. Merezco un poco de placer, pero cada elección me empujaba más profundamente. Me enganché, adicta a los pensamientos impuros, a los contenidos que distorsionaban mi mente, a las búsquedas que me alejaban cada vez más de Dios. En mi corazón me sentía sucio, culpable, avergonzado. Llevaba una máscara al mundo, pero en mi corazón el dolor era insoportable. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, la fornicación, los robos, el falso testimonio y las blasfemias. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Pensé que era el único, que nadie más entendió, que Dios ya se hubiera dado por vencido conmigo. Pero todo cambió cuando me di cuenta de algo que nadie me había contado. Si crees que hay luchas que nadie ve y que tenemos que hablar de estas batallas con la verdad y la valentía, suscríbete al canal ahora, activa la campana para continuar este viaje conmigo y deja lo mismo para que este mensaje llegue a los que están luchando en la oscuridad. Mi vida, vista desde fuera, era perfecta. Asistía a los servicios todos los domingos, formaba parte del grupo de adoración, sonreía, abrazaba a la gente, daba consejos, lloraba con aquellos que me pedían ayuda. Tenía un buen trabajo, amigos a su alrededor, un regalo familiar. En los ojos de todos, yo era una mujer de fe, una cristiana madura, una referencia para muchas chicas jóvenes. Pero lo que nadie sabía era que, por dentro, estaba completamente en ruinas. Durante mucho tiempo viví una doble vida. Llevaba una imagen pública basada en expectativas y apariencias, mientras que dentro de mí una guerra espiritual se intensificaba cada día. Tenía miedo de que me descubrieran, miedo a decepcionar, miedo al juicio de la gente y especialmente al juicio de Dios. Y lo peor de todo es que, aunque sabía que me estaba alejando de Dios, seguía adelante. Era como si estuviera atrapado en algo más fuerte que yo mismo. Una cadena invisible, frío y silencioso. La oración salió de mi boca, pero mi corazón estaba lejos. Era como si mi alma estuviera encerrada en una habitación oscura, donde ni siquiera yo quería entrar. Fingí estar bien, muy bien, pero cada día se hacía más difícil soportar el peso de la mascarilla. Lo cierto es que a veces el que más sonríe es el que más lucha. ¿Y tú?
¿Alguna vez has conocido a alguien que se veía bien por fuera pero estaba roto por dentro? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien a reconocerse a sí mismo y tal vez encontrar una salida. Mi caída no fue súbita, llegó disfrazado de distracción, curiosidad, momentos que parecían inofensivos. Y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado lejos. En una noche cualquiera, solo quería descansar. Saqué mi celular, como hice tantas veces antes de irme a dormir, y comencé a navegar sin rumbo fijo. Fue entonces cuando apareció ese video. Una escena sensual de una serie muy comentada. Nada explícito, nada que alguien clasificaría como grave. Pero algo dentro de mí cambió. Una chispa, una mezcla de curiosidad y emoción. Lo vi hasta el final, cerrado. Fingí que no había pasado nada, pero al día siguiente busqué otro. Y luego otro. Me dije a mí mismo, todo el mundo ve esto, es normal. Pero la verdad es que esa imagen se me quedó grabada. Empecé a mirar más y más, buscando contenido más atrevido, siempre solo, siempre oculto. Era como un ritual secreto, un escape emocional. Cuando me di cuenta, ya era parte de mi rutina. Y cada vez que terminaba, llegaba el arrepentimiento. Lloré, me arrodillé, pedí perdón. Prometió parar. Pero al día siguiente, regresó. Era como una adicción, un ciclo de culpa y placer que me mantenía atrapada, avergonzada y cada vez más alejada de Dios. Fue durante este periodo que me acerqué a alguien de la iglesia, un joven educado, atento, siempre dispuesto a hablar. Al principio era solo amistad, pero las conversaciones se volvieron constantes, demasiado largas. Llegaron los cumplidos. Las bromas comenzaron a tomar un tono diferente. Sabía que me estaba involucrando, pero lo justifiqué diciendo que era necesidad, que merecía atención. Comenzamos a reunirnos fuera del ambiente de la iglesia, bebíamos café, hablábamos de todo. En el fondo, sentía que algo estaba fuera de lugar, pero elegí no enfrentarlo. El toque se produjo sin resistencia. El beso, luego el resto. Crucé la línea que siempre prediqué que era sagrada. Traté de convencerme a mí mismo de que era amor, que era diferente, que Dios vio el corazón. Pero todo esto era un autoengaño. La verdad es que estaba alimentando el pecado de la lujuria con la apariencia de afecto. Eso no vino de Dios. Fue el resultado de mi distanciamiento, de mi falta de vigilancia. Y eso lo sentí. Cada vez que sucedía, mi alma se agobiaba, mi oración estaba perdiendo fuerzas, la Biblia estaba lejana. Ya no me reconocía. Era como si me hubieran escrito el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en ese momento, mi carne estaba ganando todas las batallas. Pensé que después de la primera vez me detendría. Ese arrepentimiento sería suficiente para mantenerme firme. Pero no fue así. La culpa me llegó con fuerza, me aplastó por dentro, me hizo prometer a Dios que nunca volvería a suceder. Y durante unos días pude. Me alejé. Evitar. Me mantenía ocupado. Pero bastó un momento de fragilidad, una carencia, un recuerdo, y todo se repitió. Era como estar en un ciclo del que no podía salir. Pequé, me arrepentí, lloré, prometí, y volvió al mismo error. Empecé a sentir vergüenza incluso de rezar. Ya no sabía si Dios me escuchaba. Las palabras salieron de mi boca, pero mi corazón se ahogó. Oré, pero en el fondo pensé que Dios ya me había abandonado. Parecía que mi voz no iba más allá del techo. Me sentía como si estuviera solo, como si mis manos sucias estuvieran ahuyentando al espíritu. Empecé a huir de mis responsabilidades, huir de la lectura de la palabra, huir de la presencia. Era como si estuviera escondida de todo y, especialmente, de mí mismo.
El dolor se hacía mayor con cada recaída, la vergüenza más profunda, y aun con todo esto, la tentación seguía pareciendo más fuerte que mi voluntad de cambiar. Me despertaba todos los días con el peso de la culpa y me iba a dormir pidiéndole a Dios que me la quitara, pero parecía que guardaba silencio. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio? Escribe tu petición de oración a continuación. Quiero rezar contigo, porque este dolor de luchar con un pecado en secreto es una prisión que pocos entienden. Y me sentí como si estuviera encerrada dentro, con la llave tirada. Pero una parte de mí seguía creyendo que, de alguna manera, podía ser liberado. Pensaba que lo peor era pecar, pero lo que viene después duele aún más. No tenía idea de cómo las consecuencias podían golpearme en lugares tan profundos. Comenzó casi imperceptiblemente. Un día solo quería estar solo. Al día siguiente me enfadé con alguien sin ninguna razón. Pronto empecé a evitar a las personas, las conversaciones, cualquier situación en la que tuviera que ser demasiado sincera. Porque creía que si alguien me miraba a los ojos el tiempo suficiente, podía ver lo que estaba escondiendo. Y yo no quería que me vieran. El aislamiento emocional creció rápidamente. Empecé a distanciarme de mis amigos de la iglesia, de mi familia, de los que siempre me han apoyado espiritualmente. Cuanto más me escondía, más atrapada me sentía, y cuanto más atrapado estaba, más me hundía. La ansiedad se apoderó de él, mi corazón se aceleraba, mi mente nunca descansaba. La sensación era la de estar siempre al borde de un abismo, a punto de volver a caer. Mi vida espiritual cayó en ruinas. Ya no podía alabar con la verdad, ni orar con libertad. Era como si Dios estuviera lejos y mi fe hubiera sido absorbida por todo lo que escondía. La lectura de la palabra se ha vuelto rara, pesada, distante. Empecé a mirarme y ya no me reconocí. Ya ni siquiera sabía quién era. Me sentí vacía, impuro, sin identidad, como si hubiera perdido el derecho a llamarme hija. Me encontré lejos de la enseñanza bíblica. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Llegué a un punto en el que ya no podía engañarme a mí mismo. Ya no había excusas, ya no había justificaciones. Sabía que estaba haciendo lo que estaba mal. Sabía que no le agradaba a Dios y aún así no podía parar. Realmente lo intenté. Eliminé contactos, bloqueé redes, me prometí a mí mismo que nunca volvería a rendirme, pero un momento de necesidad, de soledad, de debilidad fue suficiente. Y todo volvió. Era como si estuviera en una cárcel, con las puertas abiertas, pero sin fuerzas para salir. Comencé a alejarme de la iglesia. Al principio, hubo faltas esporádicas. Un culto por aquí, otro por allá. Luego dejé el ministerio. Dijo que necesitaba algo de tiempo, que era solo una fase, pero de hecho me sentía indigno incluso de pisar allí. ¿Cómo podría levantar mis manos y cantar que amaba a Dios si estaba inmerso en el pecado? Lo peor era que nadie lo sabía, y eso me hizo esconderme aún más. Temía ser expuesta, temía ser juzgada, pero más que nada me sentía invisible, como si ya ni Dios me mirara. Había días en los que me tumbaba en el suelo de mi habitación, en silencio, sin poder decir una palabra. Me sentí vacía, derrotada, olvidada. ¿Cómo puede Dios escuchar a alguien como yo? Esa pregunta resonó dentro de mí y no tuve respuesta. Me miré en el espejo y vi a alguien que ya no existía, alguien que ha perdido su brillo, que ha perdido su propósito. Mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo estaba cansado. Todo en mí pedía ayuda a gritos, pero no podía pedirlo. A lo mejor lo estás viviendo ahora mismo. Así que por favor, no dejes este video. Lo que te voy a decir podría ser el comienzo de tu curación. Solo gané la pelea porque en algún lugar dentro de mí todavía había una chispa de esperanza. Algo que me decía que Dios todavía podía alcanzarme.
No recuerdo todo lo que se dijo en ese servicio. La verdad es que mi cuerpo estaba presente, pero mi alma todavía estaba demasiado magullada para absorber nada. Hasta que, en medio del mensaje, el pastor se detuvo, respiró hondo y dijo algo que parecía estar dirigido solo a mí. Tú no eres tu pecado. Dios todavía te quiere. Me golpeó de una manera que nada más me había tocado. Me rompí por dentro. Era como si por fin alguien hubiera traducido lo que mi corazón gritaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todavía había esperanza. Salí de ese lugar diferente, no libera, pero con una nueva certeza. Necesitaba dejar de esconderme. Esa misma semana me puse en contacto con alguien en quien confiaba. Lo confesé todo. Abrí el dolor, la adicción, la vergüenza. Fui recibido con gracia, no con juicio. Comencé a orar de nuevo, incluso con palabras sencillas. Abranqué de nuevo la Biblia y encontré un versículo que parecía haber sido escrito para mí en ese momento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo leí una y otra vez, de rodillas, en voz alta, con lágrimas en los ojos. Necesitaba creer que esta promesa también era cierta para mí. Comencé a ayunar, a buscar ayuda espiritual, a reconstruir una rutina de intimidad con Dios. Y algo empezó a cambiar. Todavía había luchas, sí, pero el peso estaba siendo reemplazado por la esperanza. El silencio espiritual comenzó a romperse. No fue magia, era misericordia, era la restauración. Lo que comenzó como pequeñas señales fue tomando forma dentro de mí. Y me di cuenta de que algo estaba cambiando, por lo que la culpa, que antes me había acompañado en cada pensamiento, ya no dominaba mis mañanas. La vergüenza, que pesaba en mi pecho cada vez que intentaba orar, ya no tenía la misma fuerza. Era como si la presencia de Dios se acercara de nuevo, poco a poco, sin prisa, pero con firmeza. Y empecé a creer que tal vez Él nunca se habría ido. Tal vez era yo quien se había alejado demasiado para darme cuenta de que Él todavía estaba allí. Con el tiempo, mi corazón se calmó. Podía abrir la Biblia sin tener miedo de lo que iba a leer. Las promesas ya no sonaban lejanas. Las palabras de amor y restauración comenzaron a tener sentido de nuevo. Ya no era esa mujer confundida y perdida, atrapada en un ciclo de pecado y arrepentimiento. Yo era alguien en el proceso de reconstrucción, todavía con defectos, todavía con marcas, pero ahora con dirección. Y eso lo cambió todo. Mi autoestima, que había sido completamente destruida, comenzó a ser restaurada, no por alabanza ni por la aprobación de la gente, sino por lo que Dios dijo de mí. Empecé a ver valor en lo que realmente era y no en la imagen que creaba para complacer a los demás. Mi identidad llegó a basarse en la gracia, no en la culpa. La mujer que veía en el espejo ya no me repugnaba. Al contrario, vi la fuerza, vi la fe y vi la vida. Fue en este lugar de restauración que me di cuenta de que Dios quería más. Él no me sanó solo para que yo estuviera en paz. Él me sanó para que yo pudiera ser un instrumento de sanación. Otras mujeres comenzaron a acercarse. Algunos llegaron con el mismo silencio que yo había cargado durante tanto tiempo. Otros tuvieron el coraje de confesar, pero no sabían por dónde empezar de nuevo. Y yo estaba allí, como un espejo de la misericordia de Dios, dispuesto a escuchar, acoger y señalar el camino. Fue entonces cuando lo entendí. Dios no me usó a pesar de mi pecado. Él me usó después de mi curación, porque es en lugar de la herida restaurada que Él coloca la autoridad, y es en el lugar del dolor transformado que Él revela el propósito. Hoy hablo con libertad, con humildad y con verdad, porque yo sé de dónde me sacó Él. Sé cuánto dolió,
lo imposible que parecía, y también sé que si Él me lo hizo a mí, puede hacérselo a cualquiera, incluido contigo. No importa lo que hayas vivido hasta ahora. Hay un nuevo comienzo esperando a aquellos que tienen el coraje de rendirse verdaderamente. Si este mensaje te tocó de alguna manera, deja tu like. Ayuda a que este mensaje llegue a más vidas que están en silencio, luchando contra los pecados ocultos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla. Quédate con nosotros, porque este viaje de liberación no ha hecho más que empezar. Y si sientes que tu historia puede ayudar a otras personas, compártela con nosotros. Déjanos un comentario y te enviaremos un enlace para completar un formulario sencillo. No te preocupes, garantizamos total anonimato y, si lo prefieres, tu nombre será cambiado. No tengas miedo de contar. Tu testimonio puede ser exactamente la luz que alguien necesita para salir de la oscuridad. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios esté siempre presente en tu vida, iluminando cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.